O sea, a lo mejor me paso de la media hora. Generalmente yo no hablo mucho, yo hablo poquito. 2, 3 palabras y vámonos, ¿verdad? La que habla mucho se quedó en la casa. Entonces, vamos a estar aquí. Usted puede hacerme sus comentarios, no se preocupe, puede interrumpirme y dígame, hermano, yo opino esto, yo pienso esto es lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero entonces, media hora, yo le ruego que ponga atención esta media hora, y si llegamos, gloria a Dios, y si nos pasamos también, gloria a Dios, ¿verdad? Okay. Amén. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese dicho? ¿Sabe de dónde viene ese dicho? ¿No? Ah, qué bueno, porque entonces ya llevo una buena, ¿verdad? Y luego, ¿sabe? Ha escuchado que algunas personas dicen, creo que hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Ha escuchado? Sí. Y eso sí sabe por qué la gente dice así. Pues porque ese día le va mal, ¿verdad? Bueno, en lo personal yo no creo que nos vaya bien o nos vaya mal si nos levantamos con el pie izquierdo o nos levantamos con el pie derecho, ¿verdad? Pero la gente así dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. Pues yo la verdad ni cuenta me doy si primero pongo el derecho o pongo el izquierdo, ¿verdad? No he tomado en cuenta, casi me levanto y todavía con los ojos cerrados, ¿verdad? Como para estar viendo, ¿fue con el derecho o fue con el izquierdo? ¿Quién sabe, verdad? Pero así dice la gente, parece que hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo es un día levantándose con el pie izquierdo? Bueno, imagínense, se fue la luz, el despertador no sonó y tiene que llegar a las 7 a su trabajo y son 6:45 y usted sabe que en esos 15 minutos muy apenas va a poder llegar a su trabajo. Entonces, como quiera, se sube al carro, prende el carro o trata de prender el carro y el carro no arranca. Ya no lo voy a hacer, ya no voy a llegar a tiempo, ¿verdad? Por fin, arranca el carro y se va, ¿verdad? Y se va y en las luces rojas, y siempre que usted lleva prisa, siempre adelante va uno que no lleva prisa, ¿verdad? ¿Ha notado eso? Yo no sé por qué, cómo es que sabe que uno lleva prisa y dice, lo voy a entretener. Lo voy a detener. No, eso todavía no llegamos a las luces rojas. Pero usted va ahí con prisa porque va tarde llegando al trabajo. Y por fin llega al trabajo, muy apenas llega la hora del trabajo. Y en el trabajo todo le empieza a salir mal. Nunca la regañaba el mayordomo. Y ese día no sé por qué, andaría de malas. ¿O qué pasaría? Pero usted trata de hacerlo mejor su trabajo. Y ese día el mayordomo le llama la atención. ¿Verdad? Y continúa en el día, ¿verdad? Sale por fin de la jornada, de las 8 horas, y dice, ahora sí, ok, relax, ¿verdad? A relajarme. Ahora ya me voy a la casa, parece que ya por fin llegué al trabajo, trabajé mis 8 horas, me regañaron, me llamaron la atención, pero pues espero que mañana ya sea un poco mejor, ¿verdad? Usted se viene para su casa y si a la hermana de repente ve unas lucecitas azules y rojas y atrás y dice, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hice? ¿Ahora qué pasó? ¿Verdad? Entonces, no sé, le llegó una llamada de la babysitter y le dijo, tienes que venir por tu hijo porque siente un poquito mal, necesito que llegues pronto. Y usted contestó la llamada y va manejando, ¿verdad? Dice, acá ahora ya voy un poco más tranquilo. De repente se cruza con el sheriff, con el policía, y la ve con el celular en la mano, y da vuelta al policía y le pone las luces rojas y azules, ¿no? Y usted bien atento en el celular, de repente voltea en el espejo retrovisor y ve esas lucecitas. Dice, bueno, una más. Yo creí que ya hasta aquí íbamos bien. La paran, ¿y de cuánto es? De 125. ¿Más o menos? De 130. ¿De cuánto es? ¿Sí? ¿Alguien sabe de cuánto es? Qué bueno que no la han parado
parado con el celular. Qué bueno. Pero son más o menos 100, 125. Bueno, pues lo deja ir, ¿verdad? Todo está bien, excepto que, bueno, a usted se le ocurrió contestar el celular cuando venía manejando. Y no sé, coincidencia, ¿verdad? Que el sheriff se la encontró y la vio viendo, hablando por celular. Pues se va con sus 125, recoge sus niños, se va a su casa a prepararle la cena al esposo y dice, creo que ahora sí ya, ¿verdad? Creo que ahora sí ya. Entonces, ese sería un día levantándose con el pie izquierdo, ¿verdad? Realmente, usted dice, bueno, ¿qué fue lo que estuvo mal? ¿O qué pasó aquí? ¿Por qué me fue así en este día? ¿Qué pasó? ¿No oré suficiente? ¿O no oré como debía? ¿O Dios no me escuchó? ¿Dios no me oyó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fue así todo este día? ¿En dónde estuvo la causa? ¿Dónde estuvo el motivo de que todo en el día me saliera mal? ¿Qué es lo que pasó? ¿En dónde estaba? Porque le aseguro que del instante en que usted vio el despertador y que faltaban 15 minutos, dijo, Dios mío, ¿verdad? Ayúdame para que llegue yo al trabajo. Y no prendió el carro y otra vez, Dios mío, ayúdame que prenda el carro para que llegue al trabajo. Y todo el camino va ahí diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y como que al final del día, como que ¿dónde estuvo Dios? ¿Okay? ¿Dónde estuvo ese clamor del Dios mío? ¿A dónde llegó? ¿Hasta qué altura llegó? ¿Okay? Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿En dónde estabas? ¿Usted qué cree que pasó? Me levanté con el pie izquierdo. Pero estaba Dios. ¿En dónde estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Entonces, en esta tarde le quiero hablar del silencio de Dios, de la ausencia de Dios y de la presencia de Dios. De tres cosas. El silencio de Dios, de la ausencia de Dios y de la presencia de Dios. ¿Bien? Pero, si va a su Biblia, ¿usted sabe dónde está la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Dónde es? Antes de Mateo, ¿verdad? Entre Mateo y Malaquías, ahí está la división. ¿Ya lo tiene? Se puede abrirla en el último versículo de Malaquías. ¿Dónde está el último versículo de Malaquías? ¿Verdad? ¿Y alguien lo quiere leer? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Okay. Ese es el último versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo le hablaba de un día donde nos ha ido mal. Pero ¿qué tal de una semana? ¿Qué tal de un mes? Que todo el mes así me fue. ¿Y qué tal de todo el año? Que usted al final del año, en el servicio del año nuevo, usted hace un recuento de cómo le ha ido todo el año y sabe que ese año le ha ido, la manzana estuvo mala, recortaron las horas en el empaque, ¿verdad? El niño se enfermó, ¿verdad? La renta, los biles. Y al final del año dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me fue como el año antepasado? Yo oré y ayuné y al final del año me doy cuenta que no hice el dinero que hice el año pasado, ¿verdad? Que en la casa los problemas no estuvieron a la orden del día. Un día como quiera
pasamos, ¿verdad? Pero se imaginan una semana, un mes, ahora un año, como que al final del año, como que nos empezamos a preguntar, Señor, pues ¿dónde estás? Ya contéstame, respóndeme, auxíliame, acude a mí. Quiero ver que tu mano de poder está conmigo, que mis oraciones llegan hasta ti y tú me escuchas y me oyes. ¿Ah? Qué difícil sería un año así. Ahora, en el libro de Malaquías, el versículo que la hermana leyó, al libro de Mateo, o de los 4 evangelios, pasaron 400 años. No sé si usted ha escuchado del periodo de silencio de 400 años. ¿No lo ha escuchado? Bueno, está, ¿verdad? Aquí desde Adán, ¿verdad? Desde Adán. Usted sabe cómo Dios se comunicaba con Adán, ¿verdad? Venía Dios y platicaba con Adán y con Eva. Y se va por todos los profetas, ¿verdad? Hasta Malaquías. Aquí está Malaquías. Y luego de Malaquías, el último versículo, y aquí empiezan los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo el resto de la Biblia, ¿verdad? Pero entre Malaquías y Mateo dicen que hay más o menos 400 años, que dicen que son 400 años de silencio de Dios. ¿Usted se imagina el silencio de Dios para nosotros en nuestra vida de un año? Sería difícil, ¿verdad? Ahora imagínese 400 años de silencio, donde Dios no habla. Malaquías es el último profeta donde Dios le habla, ¿verdad? Profeta, y el profeta da el mensaje. Pero en estos 400 años no hay nada. El pueblo de Israel vivió esos 400 años sin escuchar a un profeta, sin escuchar un mensaje de Dios. ¿Se imagina usted con 1 año, 2 años, 3 años sin escuchar de Dios? Que usted clame y clame y clame y clame y no le llegue la respuesta. Sería difícil, ¿no? Entonces sería el silencio de Dios. Pero ¿qué está haciendo Dios en ese tiempo? Cuando nosotros decimos que está en silencio. Está callado, no habla, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que está haciendo Dios? Pero la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando creemos que Dios está en silencio, que no nos está hablando? ¿Qué hacemos nosotros? Un canto ese de alaba a Dios. ¿Cómo va? ¿Se lo sabe? Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Es porque está trabajando. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando en estos 400 años? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está la voz de Dios? Pues Dios está haciendo algo, ¿verdad? No nos está hablando, pero Él está haciendo algo. Mientras, ¿qué está sucediendo a ver si lo entretengo con esta historia, ¿verdad? De 400 años. Nos vamos un minuto por ahí. Estaba el reino Persia, que era un imperio el más poderoso del mundo. Haga de cuenta en estos días Estados Unidos, país más poderoso del mundo. Y es el que gobernaba, es el que había conquistado toda la tierra aquella de donde está Israel y todo Asia, ¿verdad? Está el gobierno de Persia. Pero aparece un hombre que se llama Alejandro y le decían el Grande, ¿verdad? Alejandro el Grande empieza a reinar, dicen que muy joven, por ahí como a los 22 años, empieza a reinar y era muy bueno para las estrategias de la guerra. Entonces Alejandro el Grande conquista todo el imperio de Persia y empieza él a gobernar. Muere joven también, unos dicen que de alcoholismo, otros que dicen de otra razón, pero muere joven también. Pero antes de morir, él da una ley o un decreto
¿verdad? Que dice que todo mundo debe de hablar el griego, ¿verdad? Es un griego especial. Pero él firma un decreto y dice, todo el mundo tiene que aprender griego porque se va a hablar griego, ¿verdad? Él había conquistado todo ese terreno y llegó casi hasta la India. Lo último que quiso conquistar fue por la India, ¿verdad? Y que al final creo que no lo logró. Pero antes dijo, todo el mundo tiene que hablar el griego. O sea, esa va a ser la lengua oficial, ¿verdad? Como Estados Unidos, la lengua oficial es ¿qué? El inglés, ¿verdad? Entonces él dijo que todo el mundo hable griego. Y sí, se empezó, ¿verdad? Todo el mundo a hablar griego. Y aunque se hablaban otros idiomas, pero el griego era el que dominaba, ¿verdad? Como aquí el inglés, domina el inglés, aunque hablamos español y japonés y todos los idiomas, pero el idioma principal es el inglés, ¿verdad? Este hombre fue tan grande, que un día dijo que su alma estaba tan triste porque no había más países que conquistar. O sea, él los había conquistado todos. Dijo que le daba tristeza, que ya no hubiera más países para que los conquistara. Bueno, pero muere Alejandro el Magno y entonces viene otro imperio, que es el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces llegan los romanos. ¿Usted se acuerda que en los tiempos de Jesús eran los romanos los que dominaban y estaban bajo el poder del gobierno romano? Entonces llega el Imperio Romano y domina toda esa zona. Y desde luego que los romanos trajeron también todas sus costumbres, sus leyes, ¿verdad? Para imponerlas a la gente que estaban gobernando. Y los romanos, lo que cuenta la historia es que los romanos mejoraron mucho las vías de comunicación. O sea, todo el mundo podía viajar en paz, ¿verdad? A donde quiera que quisiera, no había fronteras, no había nada, todo el mundo podía viajar en paz. Y crearon un sistema de transportación de caminos, por eso dicen que todos los caminos llegan a Roma, porque la red que hicieron de caminos, por donde quiera podía llegar a Roma. Entonces, los romanos hicieron, ¿verdad? Viaje en paz. Y también hicieron una red, ¿verdad?, de caminos, de vías de comunicación para mejorar el transporte. Por eso que en los tiempos de Pablo y todos esos tiempos se trasladaban a diferentes lugares. Todo eso lo habían traído los romanos. Entonces, ¿qué tiene que ver en Dios? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Decíamos que cuando Dios está en silencio es que está trabajando. Pero entonces pasamos los 400 años y todo esto existe. Existe un idioma que casi todo el mundo lo habla, lo entiende, ¿verdad? Existe la facilidad de viajar a todos lados y existe un sistema de transporte o de vías de comunicación que se había extendido. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Llegan las buenas nuevas de Jesús. ¿Usted sabe en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? ¿En arameo? ¿En qué? En griego, en arameo y en hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en griego? Porque todo el mundo lo hablaba, todo el mundo lo podía entender, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es lo que se tenía que hacer con el Evangelio? Con las nuevas. Predicarlo, ¿verdad? Comunicarlo. Bueno, pues todo eso se podía hacer porque se podía viajar en paz. Había una red de comunicaciones para que el nuevo
mensaje, el nuevo pacto, se pudiera comunicar a todo el mundo, porque había la facilidad de moverse para todos lados. O sea, Dios estaba en silencio, no le estaba hablando al pueblo de Israel, pero Dios estaba haciendo algo, preparando para cuando llegaran las buenas nuevas. Todo el mundo las iba a entender, ¿verdad? Todo el mundo se iba a poder trasladar para comunicar el mensaje. No, Pablo llega hasta Roma, desde Israel, ¿verdad? No dicen que llegó hasta España, ¿verdad? Por el sistema de comunicaciones que había. Entonces, Dios usa todo esto con un propósito bueno. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando nosotros creemos que está en silencio? Está preparando algo para nosotros. Nosotros creemos que está en silencio, pero Él está haciendo algo, como dice ese canto, ¿verdad? Cuando Él está en silencio, es porque Él está trabajando. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo cuando decimos que Dios está en silencio? No nos damos que nada preocupado. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo Dios? ¿Verdad? Y ya Dios, por favor. ¿Verdad? Entonces, no nos confundamos el silencio con la ausencia. ¿Verdad? Está en silencio, pero no está ausente. La presencia, ahí está. ¿Sí me captan la idea? ¿Sí? Está en silencio, no está hablando, pero su presencia nunca nos deja. Y es de algo que debemos estar seguros. No confundirnos el silencio con la ausencia. No por estar en silencio va a estar ausente, sino su presencia siempre va a estar con nosotros. Dice amén. Amén. Entonces, mientras Dios está en silencio, hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Tomar en cuenta los planes, los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Quiere ir a Jeremías 29? A lo mejor mi versión va a estar un poquito diferente a la suya, pero dice Jeremías 29. Del versículo 11 en adelante. Dice así, fíjese cómo es. Porque yo sé los planes que tengo, ¿verdad? Y en otra versión dice, porque yo sé los planes que estoy trazando, ¿verdad? O los planes que estoy haciendo. ¿Para quién? Para vosotros. O sea, para nosotros, ¿verdad? Entonces, Él sabe los planes que está haciendo para nosotros. ¿Declara quién? El Señor. ¿Cuáles son estos planes? Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No sé cómo diga su versión, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los planes que tiene Dios para nosotros? Planes de bienestar, o sea, planes buenos, ¿verdad? Y no de calamidad. ¿Cómo dice su Biblia?
Pensamientos de paz y no de mal. ¿Ok? Pensamientos de paz y no de mal. Son los planes, son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? ¿Para qué? Para darnos un futuro y una esperanza. ¿Sí? Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. ¿Se da cuenta los planes que tiene Dios para con nosotros? Ahora, no sé si usted haya vivido uno de esos días, o una de esas semanas, o uno de esos meses, donde creemos que Dios está en silencio, que no nos está hablando, o que Dios nos está escuchando. ¿Verdad? Pero es que Él está preparando algo para nosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener en esos días donde creemos que Dios está en silencio? Número uno, podemos pensar que Dios está guardando silencio, pero nunca debemos olvidarnos que su presencia está ahí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? No porque no nos hable, no porque no veamos su respuesta, vamos a decir Dios está ausente, está lejos, no me oye, no me escucha. Ya se olvidó de mí. Pero ya se olvidó de mí, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, entonces, ¿para qué seguirle? ¿Verdad? ¿Para qué sigo aquí? Llevo días, llevo semanas, llevo meses, llevo años pidiéndole por esto, llevo tiempo, ¿sí? He hecho todo lo que está a mi alcance, en mis manos, para que Dios me conteste, para que Dios me oiga. Yo quiero ver la respuesta de Dios. Estoy pide y no veo nada. Parece que como que ¿qué está pasando? Como si fuera todo lo contrario. Como si fuera todo lo contrario, ¿verdad? Un día como quiera nos lo pasamos, ¿verdad? Una semana a lo mejor también, un mes también. Bueno, Israel se pasó 400 años. ¿Cuál es el límite de tiempo? No sé. ¿Ah? ¿Qué es lo que le hemos estado pide y pide al Señor? Señor, contesta. Señor, yo te pido esto. Señor, yo te ruego esto. Y solo lo que escuchamos es un silencio, ¿verdad? Pero nunca se le olvide que su presencia ahí está. Siempre ahí va a estar su presencia. ¿Amén? Y acuérdense de los planes y el propósito y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Jeremías que son planes que buenos, no son de calamidad, o sea, no son de que te levantaste con el pie izquierdo y todo te está saliendo mal y todo te va a salir. Ese no es el plan de Dios. Los planes que tiene Dios para nosotros son planes buenos, ¿verdad? Y dice que le clamaremos a Él y Él nos escuchará, ¿verdad? De paz y no de mal. De paz y no de mal. Entonces, recuerde esto, no es lo mismo decir Dios está en silencio que Dios está ausente. El que está en silencio no significa que está ausente, que está lejos. Su presencia siempre va a estar con nosotros. O sea, no por el hecho que no nos conteste, no es que no nos oye, sino que Él está viendo solamente cada tiempo para poder contestar. Está preparando algo. Está preparando. Bueno, con el pueblo de Israel se llevó 400 años, ¿verdad? Hasta que la promesa llegó. Cuando llegó Jesús,
¿verdad? Llegó la promesa. Pero para ese tiempo, fíjese todo lo que había sucedido para que las buenas nuevas se expandieran por todo el mundo. Entonces, dicen, bueno, está 400 años Dios en silencio, pero mientras que está pasando, algo está sucediendo, algo se está preparando, algo se está haciendo. No lo sabemos, no lo entendemos, no lo percibimos, pero Dios está ahí. Porque Él es fiel a sus promesas y nos ha prometido estar siempre, todos los días, con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, entonces, ya saben que creo, o más bien que no creo, que levantarse con el pie izquierdo o con el pie derecho tenga un significado, ¿verdad? Y ya saben por qué todos los caminos dicen que llegan a Roma. Me gusta el dicho también que todo el que pregunta llega a Roma. Preguntando se llega a Roma, ¿verdad? Preguntando se llega a Roma. Preguntando se llega a Roma. Entonces quiere decir que ya hay que preguntar, ya sabía dónde. Porque sí, el que preguntaba le decían cómo llegaba a Roma, porque había muchos caminos que llegaban. Pero a veces uno oye los dichos, pero no sabe el significado o por qué, ¿verdad? Tal vez se dice así. Entonces, 400 años que sucedieron de silencio, Dios estaba trabajando, Dios estaba preparando algo, ¿sí? Él preparó todo porque cuando llegaran las noticias del Evangelio se expandiera la buena nueva, el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto o el Viejo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. ¿Sí? Y no hablamos de pactos, que es un pacto porque nos llevaríamos más de los 30 minutos, ¿verdad? Yo espero que le haya servido. No sé si usted en el pasado haya dicho, Señor, creo que, o esté pasando una situación en el presente, de decir, Señor, creo que no me estás escuchando. O Señor, yo quisiera oír tu voz, quisiera oír tu respuesta, quisiera ver tu respuesta. O no sé si en el futuro, ¿verdad?, vaya usted a sentir que Dios no lo está oyendo, no lo está escuchando. Pero nunca se le olvide que el silencio no es porque Dios esté ausente. En el silencio de Dios, ahí está su presencia. Y podemos confiar en su presencia. Dice amén. Amén. O sea que no tenemos que desmayar, sino seguir adelante porque Él está ahí nomás, pues tenemos que esperar que el Señor conteste y esté listo. Su presencia nunca nos deja. Amén. Su presencia nunca nos deja. En lo que le estamos pidiendo, en lo que le estamos orando, Él está preparando algo. Él está haciendo. ¿De cuánto tiempo es? Solamente Él sabe. ¿Verdad? Uno quisiera que fuera pronto, ¿verdad? Al instante. Y yo oro ahorita y se hace inmediatamente. Y en algunas cosas sucede así. Pero hay algunas peticiones que tenemos y seguimos pidiendo. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo o qué tanto hay que pedir? ¿Qué tanto hay que orar? Hasta que sea contestado. Hasta que sea contestado, yo diría, hasta que yo crea que ha sido contestado. ¿Verdad? Porque puede ser que en el momento que yo creo, tengo la convicción de que ya Dios me oyó, Dios me escuchó, de que ya viene la respuesta, ¿verdad? Pero todavía no la veo, pero ya tengo esa convicción. Entonces, ya creo que mi oración fue contestada. ¿Ahora qué debo de hacer? Solamente darle gracias a Dios. Agradecerle y decir, Señor, yo sé que ya me escuchaste, ya contestaste, ya viene pronto y la voy a ver. Y no se le olvide, silencio no es sinónimo de ausencia, porque su presencia siempre está con nosotros. Amén. No sé cuánto tiempo ya llevo.
Creo que ya se pasó de la media Me hora. acuerdo que un día estuve donde escribí con Sergio Evangelio, con el pastor que yo tenía. No seguido, pero había veces que los hermanos decían, hermano, estamos pidiendo a veces por aquello que queremos que el Señor nos dé o el Señor nos conteste. Y a veces se lleva tiempo para que el Señor nos conteste. A veces nos desmayamos en lo que estamos pidiendo porque el Señor contesta y dejamos de pedir. A veces dejamos ya de pedir porque perdimos la fe de que el Señor va a contestar porque llevamos tanto tiempo y no lo ha hecho. Y a veces cuando el Señor está próximo a hacer aquello, ya nosotros los olvidamos y dejamos y ya lo pedimos. Y él ya está por hacer aquello, pero ya nosotros lo dejamos porque perdimos la esperanza de que Él lo hiciera por tanto tiempo que tenemos pidiendo y no sucedió. Y no sucedió. No tenemos que dejar de hacerlo, no tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que seguir. Amén. Amén. Y no se le olvide, silencio no es sinónimo de ausencia. Su presencia siempre está con nosotros. Amén. Bueno, espero que le haya servido. Sí. ¿Sí? Espero que, bueno, si ya lo pasó o si lo está pasando, sepa que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Amén. Y Dios siempre está en el tiempo exacto de Él. No llega tarde, ni temprano ni tarde. Llega en el momento justo de su perfecta voluntad. Amén. Amén. Ok. Alguien dice, yo estoy pasando por un momento así, o yo estuve pasando por un momento así, de que no escucho la voz de Dios. Creo que Dios está en silencio. Quiere que oremos. Quiere que le pidamos todos juntos a Dios. Usted dice, sabe que tengo esta petición por mucho tiempo pidiéndole a Dios y parece que Dios está en silencio, no me oye, no me escucha. Aunque ya oramos, ya se oró. O usted conoce de alguien, sabe que hey, yo conozco a alguien que creo que su fe está desmayando porque está clamando a Dios por algo y no escucha, no oye la voz de Dios o la respuesta de Dios. Quisiera que oráramos. A veces no recibimos la respuesta de Dios porque Él a veces nos dice no lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando Dios prometió a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, y a veces tenemos que darnos cuenta cuál es la voluntad del Señor, y a veces nos dice que no. Y es triste, pero la voluntad del Señor es bien perfecta, Él sabe por qué, y vamos a estar bien así. Así que tenemos que orar para que Él nos dé discernimiento, hermano, porque a veces eso es lo que pasa. Y no lo entendemos, y nos desesperamos, y renegamos, y decimos, cuestionamos a Dios. Hay que darnos cuenta de eso. Así es. Creo que esos son otros 30 minutos que yo estaba pensando. Sí, cuando lo que pedimos es lo contrario de lo que Dios hace. ¿Verdad? Cuando lo que yo pido, Dios hace lo contrario. Y hay un ejemplo en la Biblia de alguien que está pidiendo por algo y Dios hace exactamente lo contrario. O sea, cuando nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Cuando yo le pido algo y Dios me está indicando otra cosa. Yo que me di una casa en Tri-Cities y me está mandando a Yakima, ¿verdad? Muy diferente a lo Es de un lado a otro, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo Tri-Cities, pero él dice no, Tri-Cities no, es Yakima. Pero mi corazón, mi deseo, mi pensamiento está en Tri-Cities. Pero la verdadera voluntad de Dios está
en Jackie. ¿Y qué hay que hacer en esa situación? Cuando el Señor, pero el Señor es Tri-Cities. ¿Ah? Dice, no es Tri-Cities. Me acordé de otro ejemplo, hermano, de cuando Dios, la voluntad de Dios es que estemos así. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice por 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón que me está boteando de vez en cuando y no lo soporto, quítamelo. Y digo, no, bástate de mi gracia. Así que así es la vida, hermanos. Cuando Dios quiere hacer cosas por nosotros. Sí. O a veces también sucede de que estamos pidiendo aquello Para formarnos. y el Señor no nos da la respuesta porque tal vez no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo y Él primero quiere prepararnos. A veces tenemos que pasar por cosas, por circunstancias difíciles para quebrantarnos, para prepararnos para recibir aquello que el Señor nos va a dar, lo que estamos pidiendo. Si Él conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar, pero tal vez no estamos listos, tal vez vamos a dañar lo que el Señor nos dé si no estamos listos para recibir. A veces también por eso. Por eso le decía al principio, cuando Dios está en silencio, Él está trabajando. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando estamos viendo el silencio de Dios, que no nos está hablando, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues ya que todos dan su punto de vista, yo también doy el mío. Amén. Pues yo pienso, bueno, es que el que cree en Dios, lo que venga es bueno. Dice, Lo que todas venga. las cosas, ¿Por qué se va a quejar y por qué le va a pedir? Si yo a veces veo la vida que uno vive en esta época, a comparación de la vida que vivían en el tiempo de Cristo, y nosotros no merecemos esto. Nosotros manejamos unos carros, son prácticamente unas naves a comparación de lo que tenían ellos. Naves que nosotros no sabemos ni cómo funciona, pero ahí andamos navegando por las calles. Y luego nos quejamos de que del trabajo y nos quejamos que de aquello. Todo cuestión de que uno crea en Dios y que haga las cosas para la gloria de Dios. Es lo importante. ¿Sí me entiende? Todo día por día hacer algo para la gloria de Dios, porque dificultades van a venir. Le vinieron a Job, que yo pienso que Job era más digno que cualquier persona que está aquí para... ¿Sí me entiende? Y todo lo que le pasó a él. salió un video en Facebook que yo lo usé para alguien que se estaba quejando, ¿verdad? Se estaba quejando y que ¿por qué esto? Como que se había levantado con el pie izquierdo. ¿Por qué esto? ¿Por qué en mi trabajo me descansaron? ¿Verdad? ¿Por qué no encuentro esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué siempre esto y esto y esto? Y salió un video en Facebook, mira, ¿te estás quejando? Tienes 2 pies, 2 manos, 2 ojos, 2 oídos, andas caminando, andas manejando, tienes una casa, no te falta ropa, tienes que comer, tienes todo lo que tú quieres. Mira este video. Y en el video es un muchacho y dice, les voy a enseñar cómo es un día de mi vida, ¿verdad? Y pasan ahí la cara del muchacho y dice, esto es lo que yo vivo todos los días, pero quiero que vean un día de mi vida, cómo es desde el principio hasta el final. Y entonces empieza a caminar, ¿verdad? Y de repente enfocan la cámara, él no tiene piernas. Desde acá arriba le falta todo eso. Okay. Una mano no la tiene. La mano que tiene, la tiene un poquito deformada. Entonces él camina con el puro tronquito y con esta mano se apoya en el piso y se avienta, ¿verdad? Y va caminando. Y donde vive es una loma que para llegar arriba a la calle es puras escalones, ¿verdad? Y dice, esto es lo que tengo que caminar todos los días hasta llegar acá arriba en la calle, donde agarro el transporte público, ¿verdad? El autobús, para llegar a mi trabajo.
Entonces llega donde toma el camión, se sube al camión y se baja, ¿verdad? Cerca de su trabajo. Y cuando se baja, todavía tiene que caminar un poquito. Y dice, gracias a Dios que hoy no me tocó lluvia, ¿verdad? Me tocó un buen camino porque alcancé pronto el transporte. Y pasan caminando, usted sabe, a veces hay agua en la calle. ¿Cómo está esa agua? O sea, tiene que averiguárselas para brincarse de un lado a otro y no pisar esa agua sucia. Llega hasta su trabajo, ¿verdad? Y ahí está trabajando. Dice, ¿cómo nosotros estamos con ese de que hoy me fue mal, me ha ido mal? Y esa gente no dice, hoy me fue mal. Al contrario, deberíamos de reírnos nosotros de esa situación. De la vida que tenemos. ¿Sí? De reírnos. Nos pasa algo, qué casualidad que me sucedió, pero me río porque no importa que pierda el trabajo, no importa que no llegue a tiempo. Hice lo que pude. Y hay que Hice lo que pude. de las cosas malas. Hice lo que pude y hasta ahí. ¿Sí me entiende? Y eso es lo importante, hacer lo que uno puede, porque uno no puede hacer lo imposible. Eso pues la Biblia lo dice, eso déjenselo a Dios. Entonces, gente que no tiene ni la mínima parte de lo que tenemos y es feliz. Y ya es feliz. Y dar gracias a Dios, y dar gloria a Dios, porque ese día Él vivió. ¿Ah? Entonces, dice todas las cosas. Meditamos, tenemos todo y aún así a veces nos quejamos. ¿Sí? Y humanamente, ¿cómo nos sentimos cuando aquel día nos fue? Para terminar, nos pusieron las luces rojas y azules. Para cerrar con broche de oro, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Humanamente nos sentimos, ¿verdad? Sí. Nos fue bien mal. Como que Dios estaba ahí en silencio, no nos estaba escuchando. Pero no, Dios está ahí, su presencia está ahí, y es lo que nunca se nos debe de olvidar. ¿Verdad? Ok. Pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es verdad y tenemos que tener en mente, así dice la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes. Sí. No pensemos que el silencio es el sinónimo de su ausencia. Acuérdense, su presencia siempre está con nosotros. Amén. Amén. Ok. Bueno, si no hay más comentarios, si nos pasamos de la media, ¿no? No, así ya. ¿Sí? Ok, si no hay más comentarios, póngase de pie y vamos a orar para despedirnos. Le decía, no sé si usted conozca a alguien que diga, Dios está en silencio, no me escucha, no me oye. Usted haya pasado un día, una época de su vida por ese periodo, acuérdense que siempre Dios ha estado ahí. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, hemos y seguiremos estando, Señor, en tu presencia. Padre, sabemos que tu silencio, Señor, ahí, aún ahí, Señor, tú estás trabajando, tú estás preparando algo para nosotros. Señor, aunque a veces creemos que tú no nos escuchas, que no nos oyes, aún nuestras fuerzas a veces desfallecen, Padre. De hoy, Señor, creeremos y estaremos seguros que tu presencia está siempre con nosotros. Confiamos en ti, sabemos que tú tienes preparadas obras buenas y no de calamidad para nosotros. Padre, te pedimos, Señor, si alguno hubiera en estos momentos, de nuestros hermanos que están pasando por una situación así, Señor, que tu presencia, Señor, ellos la sientan, que tu Espíritu Santo les fortalezca, Padre, y que ellos te alaben y te glorifiquen, porque tendrán una esperanza, Padre, de que tú contestarás la oración, la petición. Señor, te damos la honra y la gloria, porque tuyo es el reino y el poder por siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. ¿Verdad?
dice él.